Los seres humanos eran tratados peor que animales. Solomon Northup era un hombre afroamericano libre que vivía tranquilamente en Nueva York junto a su esposa y sus 2 hijos. Era un músico talentoso, muy respetado por su comunidad, y se ganaba la vida tocando el violín. Un día, un conocido lo presentó con 2 hombres blancos, llamados Brown y Hamilton, quienes le ofrecieron un trabajo para presentarse en Washington, D.C. Le aseguraron un pago de $1 por cada día de servicio y $3 por cada noche de actuación, una cantidad considerable para aquellos tiempos. Seducido por la oferta, Solomon aceptó y viajó con ellos a la capital. Esa noche cenaron juntos en un restaurante y bebieron como celebración. Sin embargo, a la mañana siguiente, Solomon despertó en una celda oscura, con las manos y los pies encadenados. De inmediato comprendió que los hombres habían drogado su bebida. Al poco tiempo, 2 desconocidos se presentaron. Solomon insistía en que era un hombre libre, pero fue acusado falsamente de ser un esclavo fugitivo de Georgia y no un ciudadano libre de Nueva York. A pesar de sus protestas, fue brutalmente azotado. No era el único en esa terrible situación. Había otros hombres negros apresados, e incluso una familia completa. Una madre con su hijo e hija. Todos fueron subidos a un barco para ser trasladados lejos. Esa noche, mientras los demás dormían, un hombre blanco entró en la cabina y abusó de la mujer, que, paralizada por el miedo a lo que pudiera ocurrirle a sus hijos, no tuvo opción. Cuando otro de los prisioneros intentó intervenir, fue apuñalado hasta morir. Al amanecer, su cuerpo fue arrojado al mar, porque en ese mundo cruel, la vida de un esclavo no tenía ningún valor. Cuando desembarcaron, los hicieron sentarse en fila mientras llamaban los nombres uno a uno. Al llegar al nombre Platt, nadie respondió. El hombre encargado de la lista se acercó a Solomon preguntándole por qué no se levantaba. Solomon guardó silencio, aunque en su interior sabía que ese no era su nombre. Todos fueron llevados a una casa abarrotada de otros esclavos, como si se tratara de una sala de exhibición, solo que en vez de ropa o zapatos eran seres humanos puestos a la venta. Los desnudaron por completo, tanto a hombres como a mujeres, y comenzó la subasta. Un hombre llamado William Ford compró a Solomon y también a una mujer que suplicaba que adquiriera a sus 2 hijos, prometiendo servirle toda la vida si no los separaba. Ford quiso comprar a la niña, pero el vendedor se negó, alegando que podría obtener mucho más dinero por ella más adelante. Entre gritos desgarradores, la madre fue arrancada de sus hijos sin que a nadie le importara su dolor. Aunque pudiera parecer cruel, Ford sería más adelante uno de los pocos hombres blancos que mostraría algo de compasión. A partir de ese momento, Solomon dejó de ser Solomon. Ahora se llamaba Platt, y nadie conocía su verdadero origen. Uno de los esclavos le advirtió que jamás revelara que era un hombre libre, ni que sabía leer y escribir, porque podría costarle la vida. Su nueva realidad consistía en jornadas agotadoras cortando árboles y procesando madera. Aunque Solomon era educado e ingenioso, debía ocultarlo, aunque su inteligencia salía a relucir sin quererlo. Con la esperanza de ganar la confianza de Ford, imaginaba que algún día podría recibir ayuda para escapar y reencontrarse con su familia. En la plantación solían transportar los troncos de una manera lenta y costosa. Un día, Solomon propuso usar un canal de agua para mover la madera a mayor distancia y con menos esfuerzo. Algunos supervisores intentaron sabotear su idea, asegurando que el agua era demasiado baja y que los troncos se hundirían. Solomon afirmó que el nivel alcanzaba de 10 a 12 pies y que funcionaría sin riesgos. Ford decidió darle una oportunidad y le ordenó formar un equipo. La tarea fue un éxito, y Ford, impresionado, le obsequió un violín como muestra de reconocimiento. Sin embargo, este logro enfureció al capataz Tibbetts, no porque Solomon hubiera fallado, sino justamente porque había demostrado ser demasiado capaz. Más tarde, cuando Solomon construyó una estructura de madera, Tibbetts afirmó que estaba mal hecha. Solomon replicó que si había un error, era en las indicaciones que le habían dado. Esto desató aún más su ira, y el capataz intentó castigarlo a golpes con el cinturón. Otro supervisor intervino y separó la pelea. Pero poco después, Tibbetts regresó con 2 hombres más. Le ataron las manos y los pies, le colocaron una cuerda al cuello y lo ahorcaron de un árbol. Solomon quedó suspendido, luchando desesperadamente por respirar.
El mismo hombre que antes lo había defendido volvió armado y les ordenó detenerse. No fue un rescate por humanidad, sino porque Solomon era propiedad valiosa y Ford tenía una hipoteca sobre él. Aún así, Solomon quedó colgado durante horas, sobreviviendo apenas al apoyarse en la punta de sus dedos, mientras la vida en la plantación continuaba a su alrededor como si su sufrimiento fuese invisible. Finalmente, al llegar Ford, lo bajó de la cuerda y lo llevó de vuelta a su casa. Ford le explicó que Tibbetts no se detendría y que tarde o temprano lo mataría, por lo que ya no era seguro quedarse ahí. A pesar de que Solomon suplicó ayuda para regresar a su hogar en el norte, Ford confesó que estaba endeudado y que no tenía ninguna posibilidad de intervenir legalmente. Lo único que podía hacer era salvar su vida, vendiéndolo a otro propietario, aunque eso significara condenarlo a seguir en la esclavitud. Así, Solomon fue enviado a una nueva plantación, donde debía recoger algodón todos los días. Su nuevo amo, Edwin Epps, era un hombre despiadado. Cada noche pesaban el algodón que recogían y cualquiera que juntara menos de 100 libras era flagelado sin piedad. Entre los esclavos destacaba una joven llamada Patsy, capaz de recolectar hasta 250 libras, superando a todos. Epps la admiraba por su destreza, pero también la deseaba, y ese abuso era algo común, pues los esclavos no tenían derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Una noche, cuando todos intentaban descansar tras un agotador día de trabajo, los esclavos fueron obligados a levantarse y dirigirse a la casa del amo. Epps deseaba entretenimiento y, sin importar su cansancio, les exigió que bailaran para él. Aquello se había convertido en otra humillación normal en sus vidas, pero ni siquiera esos pocos momentos de descanso les pertenecían. Mientras los esclavos eran obligados a bailar, la esposa de Epps tomó una botella con furia y la estrelló contra el rostro de Patsy, arrancándole un grito de dolor. Patsy aún era muy joven y la esposa de Epps sabía perfectamente las intenciones enfermizas que su esposo tenía hacia ella. Movida por los celos y la ira, exigió que Patsy fuera vendida de inmediato, pero Epps se negó, argumentando que recogía más algodón que cualquier otra persona. La verdadera razón, sin embargo, es que quería seguir divirtiéndose con ella sin restricciones. La esposa de Epps, igualmente cruel, llamó un día a Solomon y le entregó una lista de compras, ordenándole ir al mercado. Antes de dejarlo marchar, le preguntó si sabía leer y escribir. Solomon mintió diciendo que no. Ella respondió que no necesitaba esas habilidades, porque su único propósito era ser un esclavo, y le advirtió que cualquier intento por demostrar lo contrario le costaría un severo castigo. Camino al mercado, desgastado por el dolor de su vida, Solomon pensó en escapar. Corrió hacia el bosque con esperanza, pero pronto se encontró con hombres blancos colgando esclavos de los árboles. Lo detuvieron y lo interrogaron sobre su dueño y su destino. Solomon respondió que pertenecía a Edwin Epps y que se dirigía al mercado, señalando la placa de metal que llevaba en el cuello como prueba. Una marca degradante que todo esclavo debía portar como un perro. Tras verificarlo, lo dejaron libre, aunque otros no tuvieron la misma suerte y fueron ejecutados sin compasión. Consciente del riesgo que había corrido, Solomon retomó su camino, compró los suministros y regresó a la casa de la esposa de Epps. A pesar del miedo, deseaba sobrevivir porque lo único que lo mantenía con vida era la esperanza de reencontrarse algún día con su familia. Los años pasaron y la esclavitud se volvió una condena interminable. Día tras día, Patsy era brutalmente abusada por Epps, sin posibilidad alguna de defender su dignidad. Una noche, consumida por la desesperación, se acercó a Solomon y le entregó un anillo robado a la señora de la casa. Le pidió que lo guardara y le suplicó que la ayudara a morir. Le rogó que la llevara al campo y la mantuviera bajo el agua hasta que su sufrimiento terminara para siempre. Solomon quedó paralizado ante aquella petición desgarradora. Ella le imploró una y otra vez, afirmando que sin libertad, sin futuro y sin esperanza, la muerte sería su única salvación. Él se negó con dolor y Patsy se alejó en silencio, derrotada por la vida. Durante 2 años consecutivos, la cosecha de algodón fracasó y Epps perdió mucho dinero. Desesperado, envió a todos los esclavos a trabajar en una plantación de caña de azúcar propiedad de un juez.
Allí, Solomon tuvo la oportunidad de tocar el violín en una boda y ganó algo de dinero. Pero tiempo después fueron enviados nuevamente de regreso a la plantación de Epps, retomando la misma rutina marcada por la brutalidad. Cualquier esclavo que no alcanzara las 100 libras de algodón al día recibía azotes, y Solomon solía quedarse por debajo, por lo que era golpeado constantemente. En ese periodo llegó un nuevo trabajador, un hombre blanco pobre que también buscaba ganarse la vida. Aún así, la discriminación persistía. Si un esclavo negro no lograba la cuota, era castigado. Pero cuando el hombre blanco recogió apenas 29 libras, nadie se atrevió a ponerle una mano encima. Con el tiempo, este hombre fue ganando confianza con los esclavos por el trabajo compartido. Solomon, aferrado a un último rayo de esperanza, le pidió ayuda para enviar una carta. Le ofreció el dinero que había obtenido tocando el violín. El hombre aceptó y le pidió el mensaje para entregarlo 2 días después. Era un plan extremadamente peligroso. Si Epps lo descubría, ambos podían morir. Días más tarde, Epps se acercó a Solomon en estado de ebriedad, empuñando un cuchillo y mostrándose amenazante. Aseguró haber escuchado rumores sobre uno de sus esclavos capaz de leer y escribir, y sospechaba que Solomon intentaba enviar una carta. Solomon logró conservar la calma y negó todo, explicando que el trabajador blanco había inventado la historia para conseguir un ascenso. Epps, crédulo, dio por buena la excusa y se marchó asegurando que no mataría al delator por ser de su misma raza. Cuando la situación pareció calmarse, Solomon quemó la carta en la que había volcado todas sus esperanzas. Mientras el papel se convertía en cenizas, también lo hacía el sueño de demostrar su libertad y regresar con su familia. Había perdido la fe en la humanidad y ya no confiaba en nadie. El tiempo siguió avanzando y, de pronto, Patsy desapareció por algunas horas. El dueño, al creer que había escapado, organizó una búsqueda. Al regresar ella, enfurecido e inquieto, exigió saber dónde había estado. Patsy confesó que había ido a la plantación de Master Shaw porque necesitaba jabón para lavarse, ya que el olor de su propio cuerpo la hacía sentirse humillada. Epps no mostró compasión y la acusó de mentir y de traicionarlo. Entre gritos la sujetó, la desnudó y la ató a un árbol. Luego ordenó a Solomon que la azotara. Solomon no quería hacerlo, pero la amenaza de muerte pendía sobre todos, por lo que golpeó a Patsy con suavidad al principio. Esa mínima compasión enfureció aún más a Epps, quien apuntó a Solomon con un arma y le gritó que debía azotarla hasta hacerla sangrar o mataría a todos los presentes. Solomon, obligado por el miedo, terminó golpeándola tan fuerte que la piel de su espalda se abrió en heridas profundas. Al final, Epps tomó el látigo y continuó golpeándola, con una violencia inimaginable, hasta que Patsy perdió el sentido, bañada en sangre. La crueldad aplastó por completo el espíritu de Solomon, que esa misma noche rompió su violín, el último símbolo de lo que alguna vez lo hizo sentir humano. En ese periodo llegó a la plantación un nuevo trabajador blanco llamado Bass, que solo estaba ahí para ganar un sueldo. Bass era un hombre justo y con principios diferente a los demás. Un día, trabajando bajo el sol, Epps le ofreció licor para refrescarse, pero él lo rechazó con cortesía. Epps percibió que Bass tenía pensamientos distintos y le dio la oportunidad de expresar lo que sentía. Bass, con firmeza tranquila, cuestionó cómo Epps ignoraba el sufrimiento de los esclavos a quienes llamaba propiedad y le pidió reflexionar sobre el dolor que causaba. Epps se burló de sus palabras, convencido de que jamás experimentaría algo similar. Solomon observó esa conversación en silencio y comprendió que aquel hombre podría ser distinto. Finalmente, Bass, intrigado por el silencio afligido de Solomon, le preguntó si había algo que necesitara decir. Solomon sentía temor de confiar en alguien, pues ya había sido traicionado por un hombre blanco anteriormente. Sin embargo, con el tiempo reunió el valor y decidió abrir su corazón ante Bass. Le confesó que no era un esclavo y que había nacido como un hombre libre, pero había sido engañado y secuestrado para terminar en aquella vida de sufrimiento. Le rogó que enviara un mensaje a su familia con la esperanza de que pudieran ayudarlo a recuperar su libertad. Bass comprendió el riesgo que implicaba involucrarse, tanto para Solomon como para él mismo, pero aún así aceptó ayudarlo,
afirmando que si sus acciones podían darle la libertad, se sentiría feliz de hacerlo. Después de algunos meses trabajando en la plantación, llegó el momento en que Buzz tuvo que marcharse. Un día, mientras Solomon trabajaba en los campos como de costumbre, una carreta tirada por caballos se acercó lentamente a la plantación. De ella descendieron 2 hombres, uno de ellos un alguacil. El oficial se aproximó al grupo de esclavos y preguntó en voz firme por un hombre llamado Platt. Solomon dio un paso al frente. Entonces el alguacil apuntó hacia el otro hombre que lo acompañaba y preguntó si lo conocía. Al observarlo con atención, los ojos de Solomon se llenaron de emoción. Aquel hombre era el señor Parker, propietario de una tienda en Nueva York donde Solomon y su familia solían comprar. El alguacil lo interrogó con detalle y le preguntó si Platt era realmente su nombre. Solomon respondió que su verdadero nombre era Solomon Northup. Con voz firme y memoria intacta, respondió correctamente a cada pregunta sobre su vida anterior. Finalmente, ambos hombres confirmaron que Solomon había sido esclavizado de manera ilegal, víctima de un acto cruel e injusto. Agobiado por la emoción, Solomon abrazó al señor Parker mientras las lágrimas corrían por su rostro. Cuando se disponía a marcharse con él, Edwin Epps intentó impedirlo, indignado ante la idea de perder a quien consideraba su propiedad. Sin embargo, el señor Parker le advirtió que si los detenían sería arruinado legalmente. Epps, lleno de rabia pero temeroso de las consecuencias, permitió que Solomon se fuera. Fue en ese instante cuando, desde detrás de él, Patsy pronunció su nombre con desesperación. Solomon se giró, regresó hacia ella y la abrazó con fuerza. Ella lloró desconsolada, sabiendo que era la última vez que estarían juntos, y que su destino seguiría atado a un sufrimiento sin fin. Mientras Solomon recuperaba la libertad, Patsy quedaba atrás, condenada a permanecer en ese infierno terrenal marcado por el trabajo forzado, los castigos brutales y la violencia constante. Solomon regresó finalmente a su hogar, aunque todo había cambiado en su ausencia. Sus hijos ya eran adultos, su hija mayor se había casado y él tenía ahora un nieto llamado Solomon Northup Stanton en su honor. Su familia lo recibió entre lágrimas y abrazos intensos, con un amor que había resistido 12 años de injusticia. A pesar del tiempo perdido y de las cicatrices que marcaban su cuerpo y su alma, Solomon pudo reencontrarse con quienes más amaba, rompiendo al fin las cadenas que nunca debieron haberse colocado en su vida. Espero te haya gustado el video.